Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, 10 de julio, domingo 15 del tiempo ordinario, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la parábola del buen samaritano realmente es de una hermosura sin igual, expresión del corazón más tierno y misericordioso que ha existido, el corazón del verdadero buen samaritano con mayúscula, Jesucristo. Y es también una clase magistral sobre el mandamiento del amor al prójimo, explicando qué significa y qué implica ser prójimo de los demás. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que le hace el escriba a Jesús y que da pie a esta enseñanza. Todos sabemos que prójimo significa vecino, afín, cercano, y esto también lo conocía aquel escriba. El tema está en definir en qué consiste esta cercanía, porque no es cercanía física, es decir, no es estar junto a otro, al lado de otro. Tampoco es la cercanía que da la sangre de mis parientes, o la cercanía que da la raza o la nación, mis conciudadanos. Lo que nos hace cercanos a los demás es lo que compartimos todos los hombres, es esta condición de indigencia, de debilidad, de flaqueza. En el fondo, es nuestra condición de pecadores, herederos desgraciados de Adán. Todos somos débiles, flacos, y por eso lo que va a regir las relaciones entre los hombres, entre los prójimos, siempre será la misericordia, ¿no? Somos seres llamados a practicar la misericordia con el prójimo y a ser objetos de la misericordia del prójimo, a perdonar y a ser perdonados, a ayudar y a ser ayudados, a cargar con la debilidad ajena y a dejar que carguen con la nuestra. La cercanía con los demás nos la da esta condición de que todos somos débiles, todos somos objetos de la misericordia de los demás y por eso todos también tenemos que practicar la misericordia con los demás. Este concepto de prójimo indica una relación entre las personas y esta relación está marcada por la debilidad y vale tanto para esa persona respecto de mí, o sea, el otro es mi prójimo, como para mí respecto de ella, yo soy su prójimo. De allí que comportarse como prójimo significa actuar convencido de que tengo una obligación moral respecto de alguien, de que yo soy guardián de mi hermano, ¿no?
todo lo contrario de la actitud de Caín. Sea quien sea el otro, verlo como prójimo es verlo como una persona que Dios ha puesto a mi lado para que yo practique misericordia con él. De allí que cuando yo veo una miseria en el prójimo, ya sea física o moral, ahí tengo que reconocer a un prójimo, alguien con el cual yo tengo que practicar misericordia. Y allí es cuando los hombres se hermanan, porque los hombres se hermanan cuando pasan a ser hijos de la misericordia. Las obligaciones de la misericordia están por encima de toda barrera racial, ideológica, geográfica e incluso religiosa. De algún modo la misericordia sabemos que supera la justicia. Prójimo es aquel que practicó misericordia con él, respondió el escriba, y Jesús dio por terminada la respuesta diciéndole, vete y haz tú lo mismo. O sea, si sabes reconocer quién es tu prójimo, es decir, aquel que es objeto de tu misericordia, bueno, practica con él misericordia. Y de allí que un examen de conciencia que podemos hacer y un modo bien concreto para poder vivir esta realidad de ser prójimos de los demás es la práctica de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es quien tiene hambre y sed, el que está desnudo, el que es peregrino, el que está enfermo o preso y espera ser visitado. Es aquel que no sabe y espera que le enseñen. Es aquel que se equivoca y espera ser corregido. Es aquel que tiene defectos que yo tengo que soportar con paciencia. Incluso es aquel que me injuria. Y más aún, incluso, es mi prójimo, aquel muerto que espera ser enterrado y que se pida por la salvación de su alma. Prójimo, entonces, es todo aquel que espera mi misericordia, pero también tengo que ser consciente de que yo soy prójimo a los demás, porque todos tienen misericordia conmigo, porque yo soy un ser cargado de debilidades. Que esta hermosa enseñanza nos ayude realmente a vivir como prójimos de los demás, a ser practicantes de misericordia. Que María Santísima nos ayude a crecer en caridad y en misericordia para ser verdaderos prójimos de nuestros hermanos. Que siempre practiquemos la misericordia con el prójimo para así alcanzar nosotros misericordia de Dios y llegar a la vida eterna. Que María Santísima los bendiga a todos.